día de hoy vamos a hablar de nuestro tema. Y es un tema que muchas filosofías han abordado. El tema que hoy tratamos es el tema del deseo, de lo que deseamos. ¿Qué es el deseo? ¿Qué es desear? ¿Está correcto el deseo? ¿No está correcto el deseo? ¿A qué nos lleva el deseo? Bueno, el deseo o desear algo, pues de alguna manera ha sido parte del ser humano. El ser humano siempre está deseando alguna condición distinta o diferente de lo que vive. Siempre ese deseo lo lleva a moverse hacia una condición u otra. Si lo vemos en Oriente, incluso en Occidente, por ejemplo, lo vemos en el budismo, vemos que el deseo no era algo bien visto, que el deseo corrompe a las personas, que el deseo es lo que hace que las personas pues no lleguen a una espiritualidad. Si lo vemos ahora acá en Occidente, y por ejemplo lo vemos en algunas religiones, nos damos cuenta que el deseo pues también puede corromper significativamente a las personas, que de hecho el deseo, de acuerdo a ciertas filosofías religiosas, podría ser una condición que lleva a la persona a vivir situaciones que son pecados y que no deberían ser así, pecados capitales o pecados de muerte que no es correcto que la persona tuviera o viviera. Entonces vemos que el deseo significativamente se ha castigado, se ha puesto en una condición totalmente negativa, donde incluso a lo mejor en tu vida también cuando tienes el deseo de algo, hay muchos deseos reprimidos significativamente. O sea, ¿cuántos deseos no tienes o no has tenido que tienes que reprimir o han sido reprimidos por otros porque no se ven bien o no son correctos? Y lógicamente el manejo del deseo es un tema significativo en la vida humana. Por ejemplo, vemos que para reprimir el deseo al dinero en ciertas religiones se hacen votos de pobreza. Para reprimir el deseo a la sexualidad se hacen votos de castidad. Para de alguna manera reprimir el deseo a la gula o al cuerpo a comer excesivamente o a darse o dejarse llevar por las sensaciones corporales, la gente hace ayunos por mucho tiempo y entra incluso en una inanición, o sea, una falta de alimento significativa por tratar de dominar al cuerpo. Y eso es lo que se dice, que los deseos vienen de la carne, los deseos vienen del cuerpo, y que si tú no dominas los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, pues lógicamente la mente y de alguna manera la conciencia pues no prevalecen, no van más allá. La misma carne con sus deseos te pierde. Y eso es lo que hemos escuchado en nuestra historia, es de lo que nos han llenado y lo que nos han hecho que veamos. Ahora yo pregunto, ¿cómo reprimimos los deseos? ¿Cómo le podemos hacer para reprimir los deseos cuando el deseo es parte del ser humano? Cuando el deseo es la forma o la manera en que el ser humano está constituido. Y entonces la otra pregunta que me hago es, de acuerdo a eso entonces, ¿realmente el deseo es malo o no es tan malo o es bueno? Y la otra pregunta es, entonces la forma en que nos han hablado del deseo, ¿está bien entendida? ¿Tendríamos que llegar realmente a la represión de todos nuestros deseos para realmente llegar a la iluminación y a la verdad, al despertar de nuestra conciencia? Los budistas dirían que sí. Muchas religiones dirían que sí. Hoy les voy a decir yo que no. No podemos reprimir lo que somos. No podemos reprimir de lo que estamos hechos. Los deseos son parte del ser humano. Los deseos son parte de la forma en la manera en que el ser humano está constituido en su esencia, en su estructura. Entonces, reprimir los deseos es igual que decir que no quisiéramos ser seres humanos. Entonces, si no reprimimos los deseos nos van a perder. Pues depende. No porque repriman los deseos no te pierden, o no porque no repriman los deseos te van a perder. No tiene que ver con la reprensión o no reprensión de los deseos. Muchas filosofías religiosas reprimen sus deseos, por ejemplo, sexuales,
Sin embargo, eso hace que sean hasta más abusivos sexualmente con los demás. Muchos, por ejemplo, por reprimir su condición de estar en un ayuno, rompen y terminan el ayuno y comen excesivamente porque les quedó hambre por haber practicado el ayuno. Entonces, ¿hasta dónde reprimir un deseo genera que te domines el cuerpo o que el cuerpo responde incluso con más ímpetu después de haber reprimido ese deseo? La represión de los deseos no es correcta. La represión de algo no es correcto. Sin embargo, la comprensión de qué es un deseo, cómo funciona el deseo, qué es realmente lo que debemos desear o cómo debemos desear, nos daría muchas respuestas y tendríamos una oportunidad de entenderlo totalmente diferente. Entonces, deseo tiene que ver con aquello en que ponemos nuestra voluntad. Deseo tiene que ver con aquel anhelo o situación futura que queremos que se manifieste o esté en nuestra vida. Deseo tiene que ver con aquello que no tenemos en este momento y que queremos experimentar. O sea, hace que el deseo nos mueve a una condición diferente, distinta que la que hoy estamos experimentando y viviendo. Por lo tanto, los deseos no son malos. Al contrario, estamos descubriendo y nos estamos dando cuenta que un deseo o el deseo es movernos a una condición distinta, donde la naturaleza humana nos habla de eso, la vida nos habla de eso, de estarnos moviendo en condiciones una y otra vez, experimentándonos en una experiencia totalmente nueva. Entonces, ya estamos dándonos cuenta que lejos de reprimir un deseo, el deseo es una gran forma o herramienta en nuestra vida para movernos hacia adelante, para movernos a una condición nueva y distinta de la que hoy estamos viviendo. Entonces, no reprimamos los deseos. Pero una cosa bien importante del deseo: si tu conciencia es baja, si tu conciencia no es la mejor, ahí es donde viene un problema significativo. Porque entonces ese ánimo de desear, ese ánimo de moverte a una condición distinta y diferente, va a estar puesto en una condición no correcta o conveniente. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo aquel que tiene una conciencia baja, sus deseos son correspondientes. O sea, hace que sus deseos van a ser bajos. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una conciencia totalmente instintiva, totalmente animal, sus deseos van a estar puestos en el sexo, sus deseos van a estar puestos en la comida, sus deseos van a estar puestos, por ejemplo, en una casa más grande, en un carro más grande. O sea, sus deseos van a estar puestos totalmente en aquello que instintivamente necesitan. Y van a estar convencidos inconscientemente que es correcto lo que desean. Van a estar convencidos de que el desear un carro más grande y mejor es bueno. Van a estar convencidos de que tener sexo todos los días o con más mujeres o con más hombres es correcto y bueno. Van a pensar que comer todo lo que quieran comer a la hora que quieran comer es bueno. O tomar alcohol o usar una droga. O sea, van a pensar que sus deseos son correctos. Entonces, el acto de desear no tiene nada de malo. Es una gran forma o herramienta que tenemos como seres humanos. Pero el objeto del deseo cambia toda la historia. Entonces ya estamos dándonos cuenta que el desear es parte de nosotros, que no podemos reprimir nuestros deseos, pero que sí podemos ser conscientes del objeto de nuestros deseos. Si el objeto de tu deseo es de una conciencia instintiva y animal, como estoy diciendo, de una conciencia baja, te vas a encontrar en condiciones muy difíciles en tu vida, porque entonces va a ser cierto lo que decían los budistas o lo que dicen muchas religiones, donde tu deseo te pierde, donde los deseos carnales, donde el deseo carnal significaba eso, a un deseo instintivo y bajo, lógicamente hace que no llegues a encontrar la iluminación, que no llegues a encontrar a Dios, que no llegues a encontrar la verdad y el despertar. Por lo tanto, tienes que preguntarte, no si tus deseos son buenos o son malos, o si desear es bueno o malo. Tienes que preguntarte más objetivamente, más claramente, cuáles son tus objetos del deseo. A través de esa capacidad de desear que tienes como ser humano, ¿en qué la estás enfocando? ¿Cuál es el objeto de tu deseo? Muchas veces el objeto del deseo es la venganza,
Muchas veces el objeto del deseo es que te vaya bien a ti sin importar los demás. Muchas veces el objeto del deseo simplemente es un objeto como tal, como digo, una propiedad, una persona, un grupo de personas o una condición. Realmente, ¿cuál es tu objeto del deseo? Y te vas a dar cuenta cómo el objeto del deseo, al hacerlo más consciente, te va a dar mucha idea de qué y por qué estás viviendo lo que hoy estás viviendo. Ese objeto del deseo se convierte en lo más importante para ti. Ese objeto del deseo se convierte en la forma, en la manera en que filtras todo lo demás en la vida. Ahora, si tu objeto del deseo es mayor y es en una conciencia elevada y en una gran oportunidad, todo es distinto y diferente. Porque entonces el desear te libera. El desear te impulsa y te lleva a la iluminación y al despertar, a vivir de acuerdo a la verdad. Y eso es lo que estamos compartiendo y eso es lo que estamos diciendo. Si realmente quieres tú encontrar una vida llena de verdad, de oportunidad, de crecimiento, de una elevación de conciencia verdadero, de un despertar, tienes que ser más consciente de los objetos de deseo. Tienes que ser más consciente que mientras tus objetos de deseo sea el dinero, una casa, una persona, o sea, totalmente instintivo solamente, te estás confundiendo entre las herramientas de vida y los verdaderos valores de la vida. ¿Cuáles serían unos mejores objetos de deseo? Bueno, los puedo compartir y los voy a compartir, pero no solo se trata de los objetos de deseo como tal, se trata de tu estado de conciencia. Si tu estado de conciencia está en ese punto instintivo, aunque te comparta mejores objetos de deseo, no te van a importar. Va a decir, ¿eso qué tiene que ver? Eso no es importante. Lo importante es esto. Porque a final de cuentas, diga lo que yo diga, tú le vas a dar importancia a lo que a ti te importa. Y le vas a dar importancia a lo que a ti te importa de acuerdo a la conciencia que hoy, en este momento, mientras me escuchas, tienes. Pues yo no te voy a convencer, ni te trato de convencer, de que tú cambies tus objetos de deseo. Yo en este momento lo que estoy haciendo es que tú seas consciente de tus objetos de deseo. Y si tú eres consciente de tus objetos de deseo, puedes saber dónde estás. Puedes saber en qué conciencia estás. Puedes saber qué tipo de vida tienes y las consecuencias de la vida que tienes. Si estás atrapado en ti mismo, en tu instinto, en tu ser animal, o realmente quieres dar un paso a un crecimiento y a un despertar a un ser de conciencia. Entonces, no tiene mucho caso que yo comparta un objeto de deseo mayor cuando estás atrapado en los objetos de deseo instintivo. Lo primero, como digo, es que tú seas consciente de tus objetos de deseo, los tuyos, no los que yo comparto o los que yo podría compartir, que también son buenos y ojalá los tomes. Pero para poder tomar un objeto de deseo más consciente y que te ayude a elevar tu conciencia, primero tienes que saber y observar los objetos de deseo que tú ya tienes. ¿Qué es lo más importante para ti? Por ejemplo, tú puedes decir, mi salud. Hasta ese es un objeto de deseo totalmente instintivo. Un ser de conciencia no se preocupa por su salud, porque sabe que es sano. Un ser de conciencia no se preocupa por su dinero o abundancia, porque sabe que Dios provee. Un ser de conciencia no se preocupa por 4 paredes que llaman casa, porque sabe que Dios siempre tiene para él el mejor lugar y el mejor hogar. Un ser de conciencia no se preocupa por lo que digan los demás, ya que sabe que siempre va a haber alguien que esté de acuerdo y quien no, de acuerdo a lo que cada quien vive. Entonces, ¿cuáles son tus objetos de deseo? Sé consciente de tus objetos de deseo. Y si los objetos de deseo que tienes no son los mejores, cámbialos, modifícalos a la brevedad. Eleva tu conciencia para que tus objetos de deseo sean distintos y diferentes y te liberen. Que ya no estés atrapado en ti mismo. Tienes que entender que los objetos de deseo, carnales, instintivos, animales, pierden al ser humano. ¿Por qué pierden al ser humano? Porque el ser humano es más que eso.
El ser humano no solo es un ser animal e instintivo, es parte del ser humano. No podemos negar la parte instintiva del ser humano. Pero hoy por hoy, ¿qué prevalece? ¿La parte instintiva o la parte de conciencia? Y yo creo que al observar los objetos de deseo de cada quien, podemos ser muy asertivos en responder esa pregunta. Podemos ser muy claros en cómo es cada quien o qué vive cada quien de acuerdo a la respuesta que den. No se lo tienes que decir a nadie, no me lo tienes que decir a mí. Es algo para ti, para que tú mismo seas consciente en qué punto estás. Ahora, no significa que tus objetos de deseo los cumplas o los lleves a cabo o los manifiestes, porque mientras más instintivos son tus objetos de deseo, más miedo tienes a vivir, a tenerlos o a perderlos si ya los tienes. Por ejemplo, si tú tienes un objeto de deseo particular y no lo has logrado, tienes mucho miedo si no lo vas a lograr. Y si ya lo lograste, tienes mucho miedo a no perderlo. Por lo tanto, el miedo prevalece con todos los objetos de deseo instintivo. ¿Por qué? Porque el mismo instinto se maneja con el miedo. La forma en que el instinto funciona es poniéndote alerta a que no haya algo malo, que hay una condición adversa. Por lo tanto, el miedo prevalece para que tú tengas esa alerta y que estés pendiente de tu entorno. En cambio, cuando tu objeto de deseo es mayor, está la paz en ti. Una paz y una tranquilidad donde a lo mejor en cierto momento tienes que enfrentar cosas, pero las enfrentas desde una condición distinta y diferente. Ahora, ¿cuáles serían esos objetos de deseo mayor? Pues lógicamente un bien no solo personal, sino en todos los sentidos para la humanidad. Realmente el fundirte y unirte con Dios conscientemente. El llegar al silencio y desde el silencio experimentar la plenitud de la existencia. Y no significa que tengas que estar en meditación todo el día. Significa que en la vida ya tiene otro sentido. Significa que sabes y entiendes la unidad que tienes con todo. Tu objeto del deseo ya significa en reconocerte en la unidad, en experimentarte en la unidad, en poder saber la verdad de cómo es este mundo. Y tus objetos de deseo te mueven, te invitan, te impulsan a ese crecimiento. Entonces, si tus objetos de deseo son mayores, más allá de lo instintivo, más allá de lo animal, empiezas realmente a ser consciente, empiezas realmente a ser un ser humano más completo, iluminado, pleno. Entonces, si el objeto que estás ahorita, en vez de ser como tal, empieza a ser la verdad, empieza a ser Dios, empieza a ser el entendimiento de la unidad, la verdad todo cambia. Incluso todo lo que querías resolver en otro momento se resuelve por sí mismo. ¿Quieren que les vaya mejor económicamente? Eleven sus objetos de deseo. ¿Quieren que sean sanos totalmente y no preocuparse por la salud? Eleven sus objetos de deseo. ¿Quieren vivir en paz y no tener miedo en la vida como la mayoría de la gente vive o estrés? Eleven sus objetos de deseo. Si sus objetos de deseo son de conciencia, de amor, de plenitud, todo por añadidura se vive de acuerdo a ello. Acuérdate lo que dije. Todo objeto de deseo que tú tengas es en lo que te focalices, es en lo que pones tu atención. Por lo tanto, es en lo que te conviertes, es en lo que filtras toda la vida que tienes. Si hoy por hoy tus objetos de deseo son instintivos, estás filtrando toda tu vida de esa manera. Lo más seguro es que seas reactivo, que reacciones muy fuertemente, que tengas miedo, que te enojes, que te desesperes. Es normal de acuerdo a los objetos instintivos de deseo. ¿Por qué? Porque estás alimentando el instinto, estás alimentando tu ser animal principalmente. Hay una priorización o una prioridad significativa en esa parte tuya instintiva que prevalece y que por lo tanto reaccionas de acuerdo a ello, sintiéndote que en todo momento tienes que estar a la defensiva porque algo malo puede pasar. Por el contrario, si tus deseos, tus objetos de deseo son elevados, una mayor conciencia,
pues en eso te conviertes en un ser más espiritual, en un ser más humano, en un ser más completo, donde entonces prevalece tu conciencia y no estamos negando el ser instintivo, es parte de nosotros, pero está por encima la conciencia. Está por encima ese ser humano más completo que entonces puede filtrar la vida y vivir la vida de acuerdo a ese ser más completo que le permite entonces vivir en paz, en plenitud, en satisfacción, en amor. Es una gran oportunidad que no tengo palabras para describir la forma en que se vive de acuerdo a una mayor conciencia. A lo mejor en este camino y en este crecimiento pensamos y creemos que no hay cosas tangibles para poder darnos cuenta de dónde estamos. Yo considero que el ser honestos y objetivos con nuestro objeto de deseo puede saber cada quien dónde está. Puede darnos claridad realmente de quién somos, dónde estamos, a dónde vamos. Y también no solo eso, nos puede invitar conscientemente a modificar y cambiar nuestros objetos de deseo. Entonces yo los invito a eso hoy. Los invito a ser más conscientes de sus objetos de deseo. Y no solo a ser más conscientes, sino a modificarlos y cambiarlos. Y que el ser instintivo, que esa parte animal que cada ser humano tiene, no prevalezca y no gane. Que seamos un homo consciensus. Homo consciensus significa un ser humano consciente, o un ser humano realmente completo. No solo un animal reactivo. Yo creo que ya es momento de nuestro crecimiento. Ya es momento del despertar de la humanidad. Y de acuerdo a ello, deseo de lo más profundo de mi corazón que así sea. Que cada uno de ustedes encuentre la verdad, que cada uno de ustedes encuentre la unidad, que cada uno de ustedes reconozca a Dios en todo y en todos. Y que vivamos en la grandeza que nos merecemos. Que nos convirtamos en ese ser iluminado, en ese homo consciensus, en ese ser humano completo. Espero que el tema del día de hoy les haya dado más luz, más entendimiento y más conciencia, y que lejos de juzgarse, porque no es un tema para que se juzguen, es un tema para que se observen, que es muy diferente. De esa observación que hagan cada quien de ustedes mismos, hagan los cambios suficientes y necesarios para empezar a caminar cada vez más contundentemente y consciente y claramente el camino al despertar. Espero que así sea. Vamos a realizar un ejercicio. Vamos a realizar este ejercicio con referencia a nuestro objeto de deseo. Vamos a ir revisando algunas cosas de nosotros y a lo mejor tratar de trabajar en un objeto de deseo mayor. Si ustedes me quieren acompañar, por favor así háganlo. Si no quieren, no lo tienen que hacer. Los que quieran hacer este ejercicio junto conmigo, por favor cierren sus ojos. Cierren sus ojos un momento y síganme. Y agradecemos. Gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque en este momento nos asistes, nos acompañas en la realización de este ejercicio para mayor verdad, para mayor oportunidad. Gracias porque así es. Empezamos a ser conscientes del aquí y del ahora, de este momento y de este instante que es lo que realmente existe. Solo el momento presente. Estamos en el momento presente. Y vamos y nos focalizamos en nuestra frente, por dentro de la cabeza. En nuestra frente, por dentro de la cabeza, podríamos llamarlo pantalla mental. Y ahí es nuestra pantalla mental. Ahí podemos ver pensamientos, sensaciones, ideas. Y podemos proyectar respuestas y preguntas de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, nos focalizamos en nuestra frente, por dentro de nuestra cabeza. Y vemos como si un telón se abriera
como en un teatro, y ahí puede estar un escenario. Y en ese escenario vamos viendo que van viniendo a él personajes, situaciones, historias que se están presentando frente a nosotros. Cada vez historias, personajes, más claramente, que se están presentando frente a nosotros. Y empezamos a preguntarnos, ¿cuáles son mis objetos principales de deseo? ¿Cuáles son mis deseos? Mis deseos están puestos ¿en qué objetos? Y objetos no solo son cosas, son situaciones, personas, condiciones, uno mismo o condiciones de uno mismo. ¿Dónde están mis objetos de deseo? Y vamos viendo cómo en ese escenario se van presentando ante nosotros las respuestas, donde nos dice cuáles son nuestros principales objetos de deseo. Y vamos viendo cada respuesta de acuerdo a lo que cada quien necesita. Si es una persona, un objeto en sí o cosa, una condición. Y una vez que se van presentando frente a nosotros esos objetos de deseo, nos preguntamos, sin juzgar, solo en una observación clara y consciente, ¿son instintivos? ¿Son animales? ¿Están basados en el miedo y en la carencia? ¿O son objetos de deseo que tiene que ver con una mayor conciencia, con el amor, con la libertad, con la abundancia y la plenitud? Y somos objetivos, somos honestos con nuestra observación y vamos viendo cada objeto de deseo de acuerdo a cómo se nos presenta, observando claramente cada uno y cada cual. Y en este momento estamos teniendo respuestas claras y nos damos cuenta que si los objetos de deseo están llenos de miedo, de carencia, que son instintivos, nos tienen atrapados, nos limitan. Y decimos en este momento, todo objeto basado en la carencia, todo objeto de deseo basado en lo que falta, en lo limitante, todo objeto de deseo basado en el miedo, en el ser instintivo, se libera en mí. No tengo por qué o para qué sustentar, tener algún objeto de deseo instintivo. En mí no prevalece el instinto. En mí no prevalece el instinto. En mí no prevalece el instinto. En este momento y en este instante decido que todos mis objetos de deseo son de acuerdo a la conciencia, basados en el amor, en la abundancia y en la plenitud. Y en este momento mi objeto de deseo es unirme con Dios, ser consciente de la verdad y la unidad, de la plenitud y grandeza de la vida. En este momento, de acuerdo a mi libre albedrío, decido que mis objetos de deseo son basados en la conciencia, en la libertad, en el amor, en la unidad misma con Dios. En este momento y en este instante decido, de acuerdo a mi libre albedrío, que todos mis objetos de deseo son de acuerdo a la libertad y a la plenitud, a dar y recibir lo mejor de todo, a mi ser de conciencia, y nos vemos libres, realizando una vida plena, dando y recibiendo lo mejor de todo. Y agradecemos porque así es. Gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque sé que en este momento y en este instante, todos mis objetos de deseo, todos mis deseos son basados en lo mejor, en lo más elevado y en lo más puro, en lo más prístino, en reconocerte en cada objeto y en cada persona, en cada circunstancia y en cada situación, en experimentarme en la unidad misma, en la plenitud y en la libertad. Gracias porque así es.
Ahora, de acuerdo a nuestros nuevos objetos de deseo, en eso nos convertimos. Filtramos nuestra vida y nos convertimos en un ser de mayor conciencia, donde prevalece la conciencia y no el instinto. A partir de este momento, de este instante, somos un ser de mayor conciencia, de mayor amor y mayor libertad, que ejerce, de acuerdo a su libre albedrío, una mayor oportunidad. Gracias porque así es. Gracias porque así es. Gracias porque así es. Hecho está. Respiramos profundamente y abrimos los ojos. Bueno, espero que el día de hoy tengamos una mayor conciencia, una mayor oportunidad, que este ejercicio nos haya servido significativamente para nuestro despertar.